vamos a comenzar oficialmente leyendo un pasaje de la palabra y poniéndonos delante del Señor en oración. ¿Ven? Vamos por favor allá a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Y vámonos por favor al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3. Amén. Primera carta del apóstol Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Gloria a Dios. Es tan solo el inicio de la carta y el apóstol nos está indicando el por qué envió a Timoteo y el propósito principal. Amén. La vuelvo a leer. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer oración. ¿Sí? Cierren sus ojos un momento. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de estar delante de ti. Y en el nombre de Jesús de Nazaret clamamos a ti para que a través de tu Espíritu Santo traigas claridad a nuestra mente de qué es lo que debemos de aprender de ti. Que tú afirmes nuestro corazón, Señor, para la obra que nos has mandado, pero también, Señor, nos llenes con tu palabra de tal manera que seamos capaces, porque junto con el nombramiento, Señor, con el encargo, tú nos estás capacitando, tú nos estás dando tus bendiciones. Llénanos y permite que el resto de nuestros hermanos que han de venir para acá que lleguen con bien. Los que vienen en camino, Señor, guarda su paso. Los que ya están en casa pero tienen algunas otras ocupaciones, bendícelos y permite que unos y otros nos pongamos delante tuyo. Gracias, Señor. Así bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que ya tenemos un rato estudiando distintos temas, todos ellos alrededor de los ministerios, ¿sí? La idea pues es ir completando un cuadro en el que pues nos demos cuenta de cuáles son las razones por las que el Señor nos ha puesto en una iglesia y por qué además la iglesia se mueve de ciertas maneras. ¿Ven? Y bueno, hemos estado hablando de muchos ministerios y ahorita estamos llegando a la parte de los pastores. Acuérdense, allá es Efesios capítulo 4, si gustan ir para allá, donde nos da el cuadro general de ministerios. ¿Ven? Gloria a Dios. En Efesios capítulo 4, y nos dice el propósito de los ministerios, que finalmente pues es la edificación. Verso 12. Amén. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es interesante ver que más que los ministerios mismos está el propósito del Señor en nosotros. Y es que recordemos que ese ministerio el Señor nos lo está dando precisamente pues como parte complementaria de estar aquí en la tierra. O sea, el Señor nos dio muchas bendiciones. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice segunda de Pedro 1:9. Amén. Pero aquí viene la cuestión. Esto es un ministerio. Amén. O sea, el ser cristiano es tener un ministerio. Va llegando nuestra hermana Cristi, qué gusto de verla, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de los ministerios,
yo creo que no debemos de perder de vista que toda la iglesia en sí tiene un ministerio que cumplir. Amén. Toda, no uno o dos en particular. La palabra que yo les estoy citando de Pedro nos habla precisamente de esto. ¿Sí? A ver, ustedes son más rápidos que yo en buscarlo, léanlo por favor. Les dije segunda de Pedro 2:9, ¿no? Real sacerdocio. A ver si no me equivoco, porque ya ven que luego se me va el avión. No, es primera de Pedro. Amén. No les digo, luego tengo cruzadas las líneas. Primera de Pedro 2:9. Amén. ¿Cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria a Dios. Entonces, allí, primera de Pedro 2:9, nos está hablando de un ministerio global de la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos en Efesios 4 los distintos ministerios, pues en realidad hay una especie de ministerio más global hablando de todos. Porque lo que hace en Efesios es mencionarlos de manera particular, ¿no? Y dependiendo de las funciones. Pero toda la iglesia tenemos que testificar. Y eso es en parte lo que nos hace a nosotros diferentes de otros grupos, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, ellos dentro de pues de las directrices que se han tomado ellos, ¿sí? Pues está también el sacerdocio, pero el sacerdocio lo dejan, así le llaman sacerdocio, se lo dejan precisamente a los sacerdotes, ¿sí? Entonces, para poder ejercer el sacerdocio, ¿sí? En un momento dado, pues necesitamos nosotros tomar esa línea en donde se excluye a la familia. Acuérdense que en el sacerdocio romano, pues los sacerdotes no tienen familia, o no debieran tener familia de acuerdo a sus propios preceptos, ¿sí? Entonces, pues allí excluye a la familia, y en la Iglesia Católica se conforma un bloque muy diferente, porque al hablar de la iglesia, pues en realidad están hablando del grupo de sacerdotes, de diáconos, de toda la gente que está metida allá dentro en la institución, pero dejan a la gente afuera y la gente se convierte simplemente en feligresía, ¿sí? Y si lo vemos desde un punto de vista de organizaciones humanas, pues sí, tiene algo de razón. Cuando estuvimos estudiando hace muchos años en otro seminario el libro de Iglesia con propósito del hermano Rick Warren de Estados Unidos, en ese libro nos expresaba cómo es que en la iglesia hay diferentes, por llamarlo, clasificaciones de gente. Y entonces el hermano Warren sitúa a la gente fuerte de en medio como un núcleo, ¿sí? Y así se va yendo hacia afuera hasta que pues es un grupo generalizado, la masa, no precisamente con un compromiso fijo en la iglesia, los que existen alrededor. Pero de acuerdo a lo que nosotros hemos estado platicando en estos lunes, pues claramente se puede identificar en nuestras congregaciones una forma de iglesia que es la iglesia institucional, que es la iglesia vista desde el punto de vista de los hombres. Es la iglesia organizada, vamos a llamarle así, ¿no? Es la que se tiene que registrar en algún departamento de gobierno, la que tiene que sacar permisos, la que tiene la propiedad y administración de los lugares de reunión, llamémosle templo, iglesia, como sea, ¿sí? Esa es la parte que corresponde a la iglesia institucional. Pero hay una iglesia espiritual que realmente la organiza directamente el Señor a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que si nosotros no comprendemos la conformación de esa iglesia espiritual que el Señor nos está dando, ¿sí?
pues la iglesia que nosotros organicemos en el lado institucional, pues va a ser una organización sumamente humana, ¿no? Y ahí es donde se nos viene la cantidad de problemas, ¿sí? Nuevamente, regresando al ejemplo de la Iglesia Católica, pues imagínense, si la Iglesia Católica comienza con los edictos imperiales allá en el siglo IV de nuestra era, y en un momento dado, gracias nena, muy amable, me consiente con mi café, se vale, se vale tomar café. Bueno, sí, entonces, imagínense si en el siglo IV la Iglesia Católica se establece como tal, la famosa Iglesia Imperial, y ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Estamos en el XXI, bueno, comienzos, pues cuántos siglos y cuántos años hay de tradiciones, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos el fundamento de la Iglesia Católica, ellos abiertamente nos pueden informar que toman en cuenta la Biblia, ¿sí? Pero también toman en cuenta sus concilios, los concilios que preside su jefe, que es el Papa, y después también sus tradiciones, porque hay cosas que no están avaladas por un concilio y que no son ley, pero que la gente así lo cree, ¿sí? Como por ejemplo, la cuestión esta de que la Virgen María haya sido concebida sin pecado o que haya ascendido a los cielos. No está en un concilio, pero pues mucha gente lo afirma, ¿sí? Otras cosas sí estuvieron en concilios, como por ejemplo la existencia del purgatorio, que ya saben que ahora que cambiamos de papas, pues de repente quitaron el purgatorio, ¿no? En fin. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo temporal de todas las cosas. Por eso, cuando el hermano Martín Lutero se levantó en protesta, bueno, en conflicto con la Iglesia Católica, tratándola de reformar, pues entre sus escritos él dice que los concilios papales pues finalmente se contradicen, que lo único certero es la Biblia. Y ahí es donde nosotros estudiamos en algún momento los famosos 5 solas. ¿Se acuerdan cómo son esos 5 solas? ¿Cuáles son? A ver, acuérdenme, por favor, porque yo tengo memoria de teflón. Solo Cristo. Solo Cristo, amén. Solo Cristo. ¿Cuál otro? Solo por gracia. Solo por fe. Solo por fe, ajá. Solo la escritura. Solo la escritura, ajá. Y Solo a Cristo sea la gloria. ajá, solo a Cristo sea la gloria, así es. Tenemos 5 solas. Por ahí tenemos un video, creo que debe de ser el inicial que grabamos de todo esto, ¿no? Pero esos principios son los principios que dan cuenta al inicio al protestantismo. Y por eso a nosotros nos llaman protestantes, ¿sí? Aunque en México casi no se ocupa mucho, nos llaman más evangélicos. Pero al final de cuentas, la cosa está en que nosotros estamos de acuerdo con esa reforma, ¿sí? Y decimos, no, ¿saben qué? Quitémonos de papas y quitémonos de concilios y quitémonos de tradiciones. Para nosotros la Biblia, ¿sí? Y además, pues nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sin querer imponer otro punto, porque pues sería muy vanidoso el quererlo poner así, pero démonos cuenta que como cristianos que buscamos tener al Espíritu Santo, ¿sí? Hay un agregado más, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. ¿Sí, amén? La presencia del Espíritu Santo. De eso hemos estado tratando los mensajes dominicales. Porque, pues fíjense, analizábamos en algún punto las iglesias que les llaman históricas, como la iglesia bautista, pues consideran muchas cosas que están escritas en la Biblia, pero no salen del libro. O sea, para ellos el libro, pues es un libro
con palabra textual muerta, ¿sí? Pero, ¿qué sale de la Escritura? Porque nosotros entendemos lo que hemos leído, que la Escritura toda es útil, amén. Pero además la palabra es viva y eficaz, amén. Y más filosa que una espada de dos filos. Entonces, bajo ese entendido y leyendo que la promesa del Padre en los tiempos del Mesías es que iba a enviar al Espíritu Santo a nosotros, pues entonces esto se hace diferente, se tiene que hacer diferente. Porque sí, entendemos la parte conceptual de los 5 solas famosos, ¿no? Pero viene una sobrenatural, que es la parte en donde la mayoría de la gente común no nos quiere creer. Y el colmo es que muchos hermanos tampoco, ¿sí? Que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hay sanidad. Amén. Hay salvación, sí. Eso no lo vemos de inmediato porque ustedes saben que falta la manifestación gloriosa de nuestro Mesías. Pero hay sanidad. Amén. Hay milagros. Hay revelación. Obviamente una revelación que no contradice la Biblia. Pero hay revelación. Entonces creemos que hay profetas. Si no, pues simplemente diríamos que hay pastores y hasta allí. Pero la Biblia habla que hay todo un cuerpo, vamos a llamar un equipo de trabajo, que es lo que hemos estado estudiando como ministerio apostólico, donde hay evangelistas, donde hay profetas, ¿sí? Donde hay apóstoles, ¿sí? Habrá que ver dónde encontramos uno, ¿verdad? Pero de que los hay, si la Biblia dice que lo hay, tenemos que creer, ¿amén? Entonces, ahí empieza a darse un punto más en la iglesia. Entonces, ahora, piensen ustedes bien, mientras el apóstol Pablo estaba presente en las iglesias, debió de haber sido una situación muy, muy particular, porque, pues aparte de que el apóstol tenía su equipo de trabajo, lo leemos en el libro de los Hechos, iba con otros hermanos, y había dones y había varias manifestaciones, pues la verdad es que si nosotros teníamos una duda doctrinal y le preguntamos a un apóstol, y más a un apóstol como Pablo, pues yo creo que no debía de quedarnos duda de qué hacer, ¿sí? Pero Pablo eventualmente, pues aparte de hacerse anciano, la cosa más natural, ¿sí? Pues queda preso de los romanos. Yo creo que el Espíritu Santo tiene un propósito en todo esto, ¿no? Pero es el momento en el que ya el apóstol tiene que pasar la bandera, ¿sí? Y precisamente es cuando hacen aparición los jóvenes. Acuérdense que en las cartas de Juan, el apóstol Juan afirma, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, ¿sí? Entonces un día nosotros ya no vamos a poder, pero en lugar nuestro tiene que haber jóvenes que sí lo hagan. Amén. Entonces esto que nosotros estamos aprendiendo ahorita, pues lo vamos a tener que pasar a alguien más, ¿sí? Y mientras el Señor permita que estemos aptos para trabajar, pues lo vamos a hacer. Pero no debemos de negarnos a ser removidos de nuestro lugar si el Espíritu Santo lo indica por voluntad de nuestro Cristo, ¿sí? Entonces es donde la semana pasada hablábamos de que pues un pastor pues va a ser pastor mientras el Señor lo marque, mientras el Señor lo señale, por el tiempo que lo indique, ¿sí? Ya sea que sea un pastor enviado de un ministerio apostólico, como pasó con Timoteo, ¿sí? Que lo dejaron estacionado allí por cierto tiempo que no sabemos cuánto fue, pero tenía una labor, o por el contrario podría ser un pastor a la manera que menciona en Tito capítulo 1, ¿sí? En Tito capítulo 1 nos dice que tiene la misión Tito, ¿sí? De ir y levantar a ancianos. Amén. Capítulo 1, verso 5. ¿Quién lo lee, por favor? Tito 1:5.
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén, gloria a Dios. Entonces, tenemos dos situaciones que nos llevan a razonar que una iglesia puede tener dos tipos de pastores. Uno es un pastor que viene de fuera, ¿sí? Es un pastor que fue enviado por el Espíritu Santo. Amén. O sea, no lo envía el hombre, ¿eh? Claro, puede ser, valga la anotación, pudiera ser que el hombre lo mandara. Pero, pues la verdad es que se va a ver, se va a notar, ¿no? La imposición. Esto se parece, ¿saben a qué? A los dichosos partidos políticos, ¿no? Que dicen desde a dedazo. En fin, suele suceder. Pero un pastor que viene de fuera y es respaldado por el Señor nuestro Dios, por su Mesías nuestro Cristo, en el mover del Espíritu Santo, va a dar resultados. ¿Sí? Un pastor mandado del lado institucional, ¿sí? Hay un hueco y lo cubrimos, como quien dice, cubrimos la plaza, pues va a cubrir el hueco. Y los resultados pues van a ser estándar acorde a lo que la organización mande. Pero si ese pastor viene enviado, viene en Espíritu Santo, como le pasaba a Felipe, ¿se acuerdan? Que lo mandaba, encontró al eunuco, después lo manda a Samaria y así hasta que lo encontramos en algún lugar ya con su familia. Va a dar resultados. Y los resultados se van a notar en una dirección muy marcada del mover del Espíritu Santo y en un despertar muy particular. ¿Sí? Ahora, ese es un pastor, un tipo de pastor. Pero también nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a lo que los mismos apóstoles instituyeron, ¿sí? Pues tiene que haber pastores locales, ¿sí? Ya sea que les llamemos ancianos o pastores, o que les llamamos incluso obispos, esto es diferente por su función. Pero si ustedes leen la carta a Tito capítulo 1, se van a encontrar en una sola redacción, ¿sí? Las funciones de pastorear, o sea, guiar, ¿sí? Enseñar, las funciones de supervisar, o sea, ser obispo, y las funciones de liderazgo, ¿sí? De paternidad, vamos a llamar, del anciano. Entonces, pastor, anciano u obispo, pero de la localidad. ¿Sí? Y es razonable, porque el trabajo es fuerte. La cuestión es también el testimonio, porque si ustedes revisan, cuando nos dice allá en Tito capítulo 1, los requisitos, a partir del verso 6, y empieza a decir que el anciano u obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, y empieza con todos esos requisitos que también ya estudiamos de manera general hace unas semanas. Pues ¿cómo vamos a podernos dar cuenta de ese testimonio si el hermano viene de fuera? ¿Sí? ¿Quién es su esposa o esposo? Porque también hay ancianas. ¿Sí? ¿Cómo está su familia y sus hijos? ¿Sí? Entonces, claro que nosotros nos daría mucha pena recibir a un pastor y para poderlo recibir y dejarlo ministrar, hacerle una auditoría, ¿no? Que pase la revista el pastor. Pero piénsenlo ustedes, es como si ustedes contrataran un maestro particular para sus hijos. Tienen la necesidad de dejar al maestro particular solo con sus hijos y en su casa, ¿sí? Para que les dé una enseñanza. Humanamente hablando, tendríamos que revisar sus cartas credenciales, ¿o no? ¿Sí? Entonces, la iglesia que tiene la capacidad espiritual de juzgarlo todo, pues en un momento dado podría llegar a hacerlo y decir, bueno, a ver, ese hermano de dónde viene, ¿sí? Y mucho más, ¿cuál es su doctrina? ¿Sí? Porque viene de fuera, ¿sí? Entonces,
vean ustedes cómo en el panorama bíblico todo tiene su porqué y su ocasión. Cuando una iglesia tiene necesidad, se puede enviar a un pastor o se puede recibir a un pastor. Pero es necesario que la iglesia crezca, madure como cuerpo, a grado de que tenga su propio liderazgo local. ¿Sí? Si esto no es así, entonces de repente vamos a encontrar muchas irregularidades que, aunque callamos por respeto y reverencia al cristianismo que nos fue entregado por nuestro Señor, la realidad es que existen. ¿Sí? Y hay muchas leyendas al respecto, ¿no? A las que a veces se les puede poner nombre y hay veces que no queremos ni recordar eso, pero pues viene un hermano que habla muy bonito, que predica muy bonito, ¿sí? Y recordemos que también eso hemos estudiado cuando hablamos de los profetas, que Balaam tenía un don de Dios, ¿sí? Aquel que se hacía llamar el varón de los ojos abiertos. Tenía un don de Dios. Y sin embargo, mírenlo dónde andaban. ¿Qué andaba haciendo? Cuando entró Israel a Madián, mataron a Balaam. O sea, en términos humanos, entendiendo que la tierra prometida era ese terreno en Medio Oriente hoy, ¿sí? Balaam no fue salvo, ¿sí? En lo material, hablando de ese tiempo, ¿no? Ahora, espiritualmente, imagínense. Entonces, muchas ocasiones así nos sucede, que el hermano habla bonito, se le recibe, y no trae una esposa, se busca una en la congregación, y de repente resulta que ya tiene 2 o 3 formadas por allí, en otras congregaciones, porque tampoco sabemos a dónde va entre semana, ¿sí? Es la idea del pastor violín, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, pues lo sacan del estuche, lo ocupan, se vuelve a meter al estuche, se guarda. ¿Qué hacen la semana? ¿Quién sabe, no? Por eso las bolitas de naftalina, para que no le ganen las polillas, ¿no? Pero el pastor es un hermano más, ¿sí? Y tiene familia, por eso dice que tenga marido de una sola mujer, amén. Tiene hijos, no como menciona la doctrina romana, que el sacerdote es casto y pues no tiene esposa, es célibe. No, no, el pastor es una persona que puede tener precisamente su familia y además pues tiene situaciones familiares, ¿sí? Entonces, entendiendo todo eso, nos damos cuenta que la obra general que el Señor hace en una congregación, pues en muchas ocasiones incluye comenzar con un pastor de fuera y posteriormente tener pastores locales. ¿Ven? Ya si queremos poner más acentos, pues no necesariamente es un pastor, no, sino en plural. Porque lo que se le mandó a Tito que hiciera concreta era que nombrara, que levantara ancianos en la localidad. Claro que si lo vemos desde el punto de vista de los lugares donde hay persecución, es muy probable que en un lugar de reunión, en una pequeña comunidad, pues solamente un hermano encabece, ¿verdad? Pero cuando la iglesia está establecida y más en lugares donde hay libertad, digamos México, Estados Unidos, Canadá, Europa, estos lugares pues que realmente la persecución es mínima, ¿sí? Y digo mínima sin considerar desde luego aquellos lugares de Chiapas, por ejemplo, que tienen persecución más fuerte, ¿no? Pero donde la iglesia puede expresarse, donde hay una apertura e incluso el gobierno nos defiende, pues francamente es para que en la congregación, a la par de que va creciendo, pues se vayan agregando más ancianos, ¿sí? De manera que en un momento dado, pues el trabajo se pueda sostener, ¿sí? Ya les platicaba yo de este estudio que hicieron algunos hermanos hace años, en donde decían que en una iglesia, bueno, que ellos habían comprobado a través de sus encuestas y estadísticas,
que en una iglesia un pastor alcanzaba a conocer, a pastorear, a ministrar hasta 70 personas. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención porque no sé si ustedes han visto un comercial de desodorante que sale en la tele, que dicen las mujeres tienen que, ¿cómo que aprender? Una cosa así. Y resulta que es una chica que es arquitecto y tiene que manejar hasta 70 empleados. No sé si lo han visto, creo que Rexona, una cosa así. Y es una, no nos lo dicen, pero es una confirmación de la estadística, porque acuérdense que ellos sacan, el mundo saca sus propias medidas. Una persona, un capataz, tiene una capacidad de supervisión, ¿ok? Entonces el pastor, la pastora, en un momento dado tiene la capacidad de supervisar hasta cierto número de personas. Si no, pues ya ni siquiera los nombres de las personas no sabemos, ¿no? O bueno, pues no se les alcanza a visitar, ¿sí? No se les puede tomar a todos en cuenta. Eso se dedica al 100%, ¿no? Ah, sí, claro, el que se dedica al 100%, porque también esa es otra cuestión. Y podríamos sacar de allí también las proporciones contrarias, porque pues una congregación de 70 personas podría mantener a un pastor que se dedicara de tiempo completo a él y a su familia, hasta el punto de sostenerlo, ¿no? ¿Sí? Obviamente pues son los hijos menores de edad, su esposa, si no trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando la iglesia llega a dimensiones más grandes, nos empiezan a suceder cosas curiosas, porque pues de repente tenemos unos conceptos raros que la gente que se sale de la iglesia maneja más claramente que nosotros, ¿sí? Como ese dicho que dice, pastor rico, iglesia pobre. No sé si la han escuchado, ¿sí? Y bueno, la verdad, otra vez, una gran cantidad de testimonios que hay, porque pues la iglesia es numerosa, los diezmos son numerosos, y pues claro que el pastor se dedica de tiempo completo, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, pues él es el único que tiene 2 o 3 autos o que tiene 2 o 3 casas, ¿sí? Pero con demasiada abundancia a veces nos corrompemos. No vaya a ser que de repente tenga 2 o 3 familias también. ¿Verdad? En fin, y no es el modelo bíblico. Por eso, la iglesia actual, las congregaciones actuales, se muere el pastor y se divide en 2 o 3 pedazos la congregación. Porque los pastores, al ser los únicos, pues fallecen ellos y no dan lugar a más ministerios. Es el único pastor. Puede haber profetas, puede haber evangelistas, puede haber lo que ustedes quieran, pero otro pastor no lo aguanta, ¿sí? Y entonces empezamos a nombrar otras formas de ministerios, como los obreros, ¿sí? Que en un momento dado pues son o misioneros, son a los que mandamos a hacer la labor pastoral que el pastor ya no puede hacer, pero no se les dé el mismo rango. Entonces, aguas, porque si ustedes se fijan, ahorita lo que yo les estoy hablando es de muchas situaciones que se vienen dando cuando el modelo no es el bíblico. En el modelo bíblico tenemos o un pastor que viene de fuera respaldado por el mover del Espíritu Santo, ¿sí? O ya establecidos uno o varios pastores de la congregación local, ¿sí? A lo menos viven en las cercanías, que son perfectamente conocidos por la comunidad y que también están en el mover del Espíritu Santo. Uno u otro, ¿sí? La iglesia madura ya no tiene pastores que vienen de fuera, ¿sí? Sí, vienen, apoyan, ¿verdad? Pero propiamente el trabajo está ya en casa, ya está hecho. Ya se hace en casa, ¿no? Y la iglesia que comienza es la que más tiene necesidad de alguien que viene de fuera. Y ahí es donde vemos un ministerio apostólico en acción. Que aunque, como decíamos en semanas pasadas, aunque no tenga un apóstol, ¿sí? Se mueve en la conformación de un ministerio apostólico, teniendo como cabeza a Cristo, ¿sí? Y ojo,
Ese ministerio apostólico no viene y se impone, no. No, el único que se puede imponer es el Señor nuestro Dios. ¿Sí? Jesucristo se puede imponer, el Espíritu Santo se puede imponer, pero nosotros no nos podemos imponer. ¿Sí? O diríamos de otra manera, sí podemos, pero no debemos. ¿Sí? Porque entonces entraríamos en el orden del mundo y no en el orden de Dios. Amén. Entonces, todas estas cosas nos van dando una manera de conformarnos. Y el principal encargo, ya lo empezábamos a ver, es la doctrina. Es la doctrina. ¿Por qué? Porque si la doctrina no es la correcta, entonces nos vamos a desviar precisamente como le pasó a la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia Católica quedó muy organizadita cuando Constantino era emperador, pero muy organizadita. Incluso les comento, es un modelo de organización a nivel mundial y educacional. Si ustedes leen un libro de administración y leen los orígenes de la administración como ciencia, siempre se van a remitir a la Iglesia Católica. Siempre. Dicen, la Iglesia Católica y el Ejército son los dos organismos que tienen mayor orden. Pero también reconocen ellos que ejércitos hay muchos. Pero la Iglesia Católica es la que es. Y entonces ahí es donde también se le sube ¿cómo dicen? Bueno, se le sube el orgullo. Porque dicen, nosotros somos, ¿no? Pero ustedes saben cómo va eso, ¿no? Todas las situaciones que se vienen en el orden católico romano. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? A nosotros lo que nos corresponde es buscar que se establezca primero el orden espiritual en el modelo de la iglesia espiritual que Cristo nos dejó. ¿Sí? Donde hay ministerios, no ministerio, ministerios. ¿Sí? Y en donde los dones se manifiestan en todo un cuerpo. Amén. En donde hay amor como vínculo perfecto. Pero el punto es que sí tenemos que reconocer, y allí aguas con esa parte, que tenemos que organizarnos como institución. ¿Sí? Pero lo espiritual tiene que gobernar a lo material, no al revés. Lo espiritual tiene que gobernar a lo material. Entonces, hacer oración y preguntarle al Señor qué sigue, qué más vamos a hacer. Y si hay administración de bienes, pues sujetarlo al Señor. ¿Sí? Claro que eso es muy difícil de expresar en un estatuto de asociación religiosa, ¿no? O lo podemos poner, pero la Secretaría de Gobernación nos va a dar el avión porque no van a entender nada. ¿Sí? Pero nosotros podemos en un momento dado, como iglesias, pues movernos primero en la parte de la espiritualidad, y los bienes que el Señor nos vaya dando, pues se van a ver bien, se van a utilizar bien. Si no, pues esos bienes van a ser causa de conflicto. ¿Sí? Yo me acuerdo del testimonio de un hermano muy especial allá en Tlalnepantla, que era un hombre muy humilde. Él sostenía a su familia de su puesto de gelatinas que ponía enfrente de las escuelas. Tenía un puesto ahí que lo abría en las mañanas y en las tardes, según los horarios de la escuela en los 2 turnos. De allí él sostenía a su familia. ¿Sí? Pero era un hombre muy especial porque a través de la oración, ¿sí? A través de la comunión con el Señor le concedió el don de sanidades. Imagínense. ¿Sí? Entonces el resultado era que él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban, y desde luego era un método de evangelismo muy fuerte, y la congregación que él tenía pues empezó a llenar de hermanos que habían sido sanados de cositas y de grandes enfermedades, habían sido sanados, y se conformó la congregación, y la congregación construyó un templo, y ya teniendo un templo pues había instrumentos, había tiempo de alabanza, empezaron a organizarse, y un día falleció el hermano.
Así. El por qué y el cómo, la verdad, mis hermanos, yo creo que ahí tenemos que ser muy abiertos en decir que el Señor sabe el por qué y el cómo. Un día el hermano tuvo un paro cardíaco, ¿sí? Vino la ambulancia, pero ya no lo alcanzaron a llevar al hospital, murió en el traslado. ¿Sí? Y como era una iglesia evangélica, bajo los términos que nosotros hemos aprendido del movimiento evangélico, ¿sí? Pues él era el pastor y no había ancianos en la iglesia, nada más había una serie pues de funciones, ¿no? No se había preparado a alguien que sustituyera al hermano y tomó el lugar su hijo, ¿sí? Es una tradición evangélica que el pastorado pase de padres a hijos. ¿Sí? En los últimos 10 años se ha incluido a las esposas, porque también es una realidad que si de por sí tratamos de pastorizar al hijo para que perpetúe los bienes familiares, pues a veces se incluye a la esposa, ¿sí? Y entonces hacemos aquello de pedirle a la esposa del herrero que nos solde una puerta, ¿sí? A la esposa del carpintero que nos termine un mueble, en ausencia del carpintero, ¿no? Y pues habrá algunas señoras férreas que acepten el oficio del marido y le entren con ganas, pero por lo regular el oficio es de uno y del otro no, pero es una tradición. Cuando el hijo tomó el lugar de pastor, empezó con muchos problemas porque realmente no sabía el ministerio, ¿sí? En fin, muchas circunstancias. Entonces él se empezó a acercar a la asociación a la que pertenecía esta congregación para fines legales, todo eso, y empezó a acercarse a muchos hermanos que eran amistades, ¿sí? Ministeriales, vamos a decir, de su papá. Y empezó a pedirles consejos y empezó un jaloneo, ¿sí? A grado tal que, pues, la última vez que yo supe de este hermano, pues él estaba viendo la manera de disolver la congregación, porque eventualmente dejaron de tener congregación, tenían un templo, entendían que tenían que abrirlo y tener un culto al público efectivo, porque como son propiedad federal, sobre todo los registros que se hicieron al inicio de la reforma en México, pues ellos tenían miedo de que el gobierno se diera cuenta que ya no había servicios y que les recogiera el templo y que lo hiciera biblioteca o alguna cosa así. Cosa que sí pasa en México, ¿sí? Entonces, pues resulta que a la hora de la hora, pues ya no sabían qué hacer con el lugar de reunión. Y el colmo es que muchos de los pastores, pues viven en los templos, ¿sí? Hay una casa pastoral. Léanlo en la Biblia y nunca se menciona una casa pastoral. Lo más parecido es la habitación aquella que hizo en su casa una viuda para recibir al profeta. Eso es lo más parecido, ¿sí? Pero el caso está en que, pues a veces cuando les quitan el templo, les quitan la casa, ¿sí? Ustedes se acuerdan, hermanos, los hermanos Contreras, que algo así le pasó a este hermano Damaso, porque él tenía un local, lo hizo templo, y como templo, pues él llevaba una serie de cultos. Pero llegó un momento en el que nada más estaba él y su familia y uno que otro que llegaba por allí. ¿Se acuerda usted, hermano Sergio? ¿Y qué pasó? Que le apareció un dueño al local, porque el local lo ocupó y nunca lo regularizó. Y cuando apareció el dueño del local, sea verdadero dueño o sea un oportunista, no lo sabemos, ahora sí que no nos consta, le hizo pleito y le quitó el local. Pero ellos vivían en ese lugar. Así que él, su esposa, sus hijos y creo que los yernos, a todos los echaron para afuera. En fin.
Y eso que tenían una afiliación en una asociación donde el mero de la asociación pues era un abogado, ¿sí? Además de pastor, abogado, y bueno, pero pasó de todo, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, lo interesante aquí es seguir el modelo bíblico, ¿sí? Un modelo espiritual y que corresponda a lo que está en la Biblia. Y allí sí, puede haber requisitos para nombrar a los ancianos, ¿sí? Estos ancianos pues pueden pastorear la iglesia local porque la conocen y los conocen a ellos, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que ahí se mueve el Espíritu Santo. Amén. Hasta allí comentarios. Yo no con respecto a eso que estaba diciendo. Sí, mi hermano Jorge. Actualmente ya no se ve esto de tener propiedad federal. ¿Cierto? ¿Ya no sucede? Sí. Lo que pasa es que de acuerdo a la ley de 1993 en México, las iglesias pueden establecerse en tres lugares. O sea, lugares propios, ¿sí? Lugares rentados y lugares prestados, además de los que son propiedad federal. Las leyes anteriores no lo veían así. Las leyes de la Reforma de 1857 y que pasaron tal cual a la Constitución de 1917 decían que los templos tenían que ser propiedad de la nación. Si no mal recuerdo es la ley Lerdo, la famosa ley Lerdo al respecto de la amortización de los bienes de la iglesia. O sea, desde el tiempo de Juárez, así con eso les digo todo, ¿sí? Y pues entonces cuando las congregaciones empezaron a independizarse, a moverse de manera independiente, pues lo que hacían era entregarle el local comprado y edificado o a medio edificar al gobierno. Y el gobierno lo recibía, lo certificaba y lo dejaba en administración de esa congregación. Entonces, por eso, si ustedes ven en muchos lugares, en los templos dice abajo propiedad federal, ¿sí? Porque son lugares federales. Y por otro lado, muchas congregaciones lo vieron como lo más seguro, porque como no había una ley que nos fuera benéfica, en un momento decía, bueno, nosotros compramos un terreno y después los municipales o los ejidales o el vecino nos lo van a querer quitar, ¿sí? O nos lo dona una persona y después de años y ya muerta la persona, le aparecen los herederos a decir y a pelear su herencia y a decir, no, pues esto estuvo mal, se apoderaron. Lo que pasa con la asamblea de barrios, ¿no? Pero a nivel de iglesias. Entonces lo que hacían los hermanos era construir y todos los papeles que tenían los entregaban a gobernación para que fuera un bien de la nación. Y lo que hacía gobernación era eso, decía, sí, perfecto, esto es de la nación, es propiedad federal, está registrado, pero está bajo la administración de... Y ahí ponían al pastor a administrarlo, ¿no? Mientras fuera templo, mientras no contraviniera la ley, pues podía seguir siendo templo y no pasaba nada. Pero a partir de 93, además de propiedad federal, existen esos tres, que es la propiedad privada, ¿sí? A nombre de la asociación religiosa, ¿sí? La renta, que a nosotros nos pasa en Shekinah nosotros tenemos una renta. Entonces pagamos nuestra renta y el gobierno sabe que nosotros rentamos el local y no pasa nada, ¿sí? Y el comodato, o sea, el préstamo. Si usted tiene un terreno y nos lo gusta prestar para hacer servicios, pues hacemos una carta de préstamo, que es el comodato, y pues adelante, ¿sí? Me acuerdo que hace muchos años, cuando nos congregábamos con el hermano
Oscar, allá en Daniel 11, en la Guadalupe Tepeyac, los dueños de la bodega eran unos señores españoles. Y como españoles, pues ya de por sí eran muy católicos, ¿no? Pero cuando el gobierno empezaba a medio a mover las cosas referentes a la iglesia, les entró miedo de que les fueran a expropiar su terreno para hacerlo propiedad federal. Y entonces le pidieron al hermano Oscar el local. Y así, de un momento a otro, pues había que buscar qué hacer. Y una hermana vendió a muy bajo precio una vecindad que tenía ella en Martín Carrera. Y entonces la congregación pues se fue a la vecindad a Martín Carrera y la congregación pues levantó el lugar. Entonces yo me acuerdo que fue a tal grado la necesidad en aquel momento que los mismos cuartos que se derribaron con cuidado para sacar los ladrillos lo más completo posible, ¿sí? Y con esos mismos ladrillos, pues levantar las bardas. Fíjense nada más, ¿sí? Eso se podía ver porque tardaron mucho tiempo, no sé, ahora tiene muchos años que no visito allá, pero se podía ver porque como no le habían puesto el terminado a las paredes, pues se veían los ladrillos todos, eh, fuera de línea, ¿no? En fin, pero, y si no mal recuerdo, ese lugar lo entregaron como propiedad federal, ¿sí? Todavía fue antes de la legislación del 93. Ya ahora, pues ya vivimos más cómodamente porque pues podemos prestar, podemos rentar, y si en un momento dado estamos rentando y constituimos una asociación religiosa, la asociación religiosa, que es una figura jurídica, puede comprarse un local y tenerlo a nombre de la asociación, ¿sí? Pero esa es la parte institucional, ¿sí? La parte espiritual, pues son los hermanos, es el orden, es el reconocimiento que tenemos los unos por los otros en el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Pero que también tiene que reflejar la manera en la que está organizada la parte material de nuestra, pues de nuestra iglesia, ¿no? Porque pues imagínense, si por alguna razón el lugar de reunión, eh, si fuera propiedad y estuviera registrado a nombre de un hermano y el hermano fallece y por alguna razón sus hijos no están de acuerdo en dejarlo para templo, para lugar de reunión, pues se lo quitan a la iglesia y la iglesia se va a la calle, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante y que a mí me llamó muchísimo la atención cuando fuimos a registrarnos en gobernación, fue que los de gobernación les dio mucho gusto que la carta que nosotros presentamos, pues nombraba a una serie de personas como un consejo, como un grupo interesado, ¿sí? Junto con un pastor. Y me decía el subsecretario que me atendió que a él le gustaba mucho porque la mayoría de las ocasiones iba el puro pastor a registrar la iglesia. Y entonces que se les habían dado muchos casos en donde había pastor y había local, pero no había congregación, ¿sí? Se les había dado, o sea, que era como, ¿qué diríamos? Coyotaje de iglesias, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces llegaba el pastor y decía, yo soy el pastor fulano, tengo una congregación de tanto así, así, y vengo a registrar. Y ellos decían, eso lo único que causa son conflictos, porque como dejan todo en manos de una sola persona, pues esa persona da y quita. Y luego ya vienen gentes que nosotros ni conocemos a quejarse de aquel que porque ya les vendió, que porque ya les rentó, que porque ya les cerró la puerta. Dice, entonces es muy bueno, muy interesante que la carta que usted tenga, que trae, ¿sí?, menciona todos los que lo están respaldando, ¿sí? Porque entonces nosotros entendemos, y hasta me lo contó así en el papel, dice que hay cuando menos tantas familias detrás, ¿sí? En fin. Entonces es una cosa muy, muy curioso, ¿no? Toda esta situación, pero todo parte de diferenciar la parte bíblica espiritual de la parte organizacional del hombre, ¿no? ¿Sí?
Me platicaba el hermano Jonás hace unos meses cuando comenzó la pandemia, ¿se acuerda, hermano? Me platicaba de las iglesias europeas. Un movimiento de plano dio la indicación. Pues no tenía caso tener locales rentados si no nos podíamos reunir en ellos. Entonces entregaron los locales y se dedicaron ahora, cambiaron el esquema a visitar a las familias y a reunirse en pequeños grupos. Creo que eran menos de 10 personas, ¿no? O un máximo de 10 personas, hermano. Algo así, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué diferencia hay, porque en una iglesia de tipo espiritual, ordenada conforme lo que dice en Tito y en Timoteo, pues el local es importante, digo. Pues a nadie nos gusta que nos llueve y nos mojemos, ¿verdad? Pero la realidad es que eso tiene mucho menos importancia que el hecho de mantenernos juntos como iglesia, ¿sí? Entonces, las iglesias que han elegido manejarse con lo que le llaman movimiento celular, en donde tienen pequeños lugares de reunión entre semana, en casas, y también les ponen cierta reglamentación, pues van un poquito más acorde, porque acuérdense que si buscamos en la Biblia, solamente había un templo, y estaba en Jerusalén, ¿sí? En algún artículo de arqueología, encontraron por ahí en Corinto un lugar de reunión cristiano del primer siglo. No me acuerdo qué cantidad de personas cabían, pero no pasaban de 100. Fíjense, qué interesante. Entonces, la idea que nosotros tenemos ahora de congregaciones muy grandes no es bíblica. Y lo que no es bíblico no necesariamente está mal, porque acuérdense que la Biblia corresponde a un tiempo en específico, ¿sí? Pero lo que tendríamos que preguntarnos es que si no hay una cosa así en la Biblia, si está apegado a el esquema, las ordenanzas de los apóstoles y desde luego de nuestro Señor, ¿sí? Una congregación de 5,000 personas, vamos a ponerlo más chiquito, ¿no? Un auditorio para 500 personas. Se oye bonito. Digo, ¿qué bocinotas han de tener? ¿Sí? Acá en Temuaya, unos hermanos donaron unas pantallas de 50 pulgadas para ponerlas al frente. Y que así, mientras está el servicio, se ve en las pantallas como acercamiento de los distintos puntos del lugar de reunión. Es un lugar de reunión, creo que para 400 personas. Eso es precioso. Imagínense la alabanza, el mover del Espíritu Santo. Pero ahí es donde nosotros a veces confundimos, como les decía yo, la gimnasia con la magnesia, porque ¿qué es lo que escuchamos? ¿La alabanza ungida o la alabanza eufórica? ¿Sí? Y cuando se presentan las manifestaciones del Espíritu Santo, ya saben que a veces el cuerpo no se resiste, empieza a agitarse, la gente brinca, grita. ¿Qué estamos viendo? Una situación de euforia humana, o es verdaderamente el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que mediarle, ¿no? Porque pues sí, muchas congregaciones son grandes, tienen muchos movimientos, tienen muchos departamentos, mucha actividad, pero están sujetos a los mismos conflictos que cualquier otra congregación, ¿sí? Y lo más tremendo es que ya eso ya había pasado en la historia, porque cuando Constantino respaldó a la iglesia cristiana y la hizo institucional, fue la iglesia católica, ¿sí? Él de parte del imperio aportó para que se hicieran grandes lugares para recibir a la gente. Y así es como nacieron las basílicas. Basílica en latín significa casa del rey, ¿sí? Entonces, ahora nosotros vemos las basílicas simplemente como grandes lugares de reunión, pero mientras que el pueblo podía hacerse una parroquia chiquita para unos cuantos habitantes, no, pues con el dinero de gobierno, claro que se podía hacer
grandes maravillas, ¿no? Y entonces construyeron las grandes basílicas de Europa, donde cabían grandes cantidades de personas, ¿no? Y en la actualidad todavía hay remanentes de una manera de ser así, no menos el gobernador anterior del Estado de México, Erubiel Ávila, que pertenecía a un grupo muy particular de priistas, estuvo regalando cosas para las iglesias cristianas de aquí de la zona, en Temuaya y en varios lugares. Entonces, pues eran toneladas de cemento, eran medio centenar de sillas y cosas raras, ¿no? A mí me llamó la atención que no había ni dinero ni... Bueno, ustedes saben que yo vivo en una calle que no tiene calle, ¿no? Que es tierra, ¿sí? Aquí en la Loma del Frijol. Pero mientras nosotros hemos estado con que no podíamos tener ni drenaje, bendito sea el nombre del Señor que ahora ya hay drenaje, en aquel momento al templo de acá abajo le pusieron, mandaron obreros de parte del gobierno y cemento, material, para que revistieran todo el interior del lugar. Digo, bueno, pues gloria a Dios que fue para un lugar que sirve para glorificar el nombre del Señor. Pero la relación gobierno-ministerio es extraña. A la inauguración fue la presidenta municipal. Yo espero que haya recibido al Señor. Amén. Hay que estar orando por la licenciada. Pero no puede venir a ver el territorio que gobierna. Les digo porque por más que le hago yo a ir a solicitar algo, nunca nos dan nada aquí en la calle, ¿no? Pero bueno, son situaciones. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Vamos a buscar, por favor. Déjenme ver dónde está. Vamos a buscar, por favor, allí en 1 Timoteo 1:10. ¿Quién lo lee, por favor? Y luego el 4:1. 1 Timoteo 1:10. Y luego el 4:1. El 1:10. Sí, mi hermano Jorge. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se ponga a la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. A estos fue dada la ley. ¿Sí? 1 Timoteo 1:10 nos habla de la ley que se usa legítimamente. Y nos dice que esa fue dada para todos esos pecadores, pero afirma que en general es para el que se oponga a la sana doctrina. Amén. Y el 4:1, por favor. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en nuestros postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante, porque por una parte nosotros comprendemos que existe una sana doctrina. Amén. La sana doctrina es conforme a los apóstoles, desde luego es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y es una doctrina que empalma perfectamente con toda la Biblia. ¿Sí? No tiene cosas raras. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la Iglesia Católica y del celibato, es una contradicción que los sacerdotes no se casen cuando abiertamente el apóstol Pablo, ¿sí? Pues él dice que los ancianos de cada congregación pues tienen que ser maridos de una sola mujer y exalta el matrimonio, ¿sí? Es una contradicción. Y la solución a ese problema
nos lo van a exponer siempre con cosas raras, como por ejemplo, alguna vez yo escuché la explicación de que la Iglesia Católica fue fundada por el apóstol Pedro, no por Pablo. Y que como Pedro no había dicho eso, pues entonces realmente estamos hablando de un fundamento diferente. Y bueno, entonces digo, pues los apóstoles hacían lo que querían, cada quien tenía su iglesia, ¿no? Y esa opinión le pega precisamente a Primera de Corintios 1, donde el apóstol Pablo reclama y dice que la iglesia es una, mientras que algunos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Sí? Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Sí? ¿O Pablo murió por ustedes? ¿Sí? Y otra vez vuelven a decir, no, es que y ya, entonces, si ya no se amparan en la Biblia, se amparan en el Papa y dicen, es que en el concilio fulano y este. ¿Sí? Pues sí, se brincan la Biblia, porque acuérdense que dijimos que ellos tienen, se supone que tienen la Biblia, pero también tienen concilios y tradiciones. ¿Sí? Entonces le dan mayor valor al concilio y a la tradición que a la Biblia. ¿Sí? Es una de las razones por las que en la Iglesia Católica no se lee normalmente la Biblia. Hay una conseja popular en la Iglesia Católica que dice que el que lee la Biblia se hace protestante. Así cuando menos así se decía en Distrito Federal cuando yo era niño. El que lee la Biblia se hace protestante. Así. ¿Y cómo no? Si los echa de cabeza en todo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahora, ese es el pasaje que tenemos nosotros. Hay gente que se opone a la sana doctrina. Ahora, ¿por qué se puede oponer la gente a la sana doctrina, mis hermanos? ¿Por qué? Se va en contra de las tradiciones. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué, perdón? Ay, no les entendí. Perdón, mi hermana Patti. Creo que está usted muy lejos. Por conveniencia personal. Sí, ahora sí. Ya le atiné. Muy bien. Sí, así es. Fíjense. No nos conviene lo que dice la Biblia, pues la hacemos a un lado. ¿Sí? De hecho, fíjense que esa situación se vino dando durante buena parte entre el medievo y el tiempo de la famosa, se me olvidó cómo se llama esto, del Renacimiento y la Ilustración, o sea, en periodos históricos muy, muy grandes. La Iglesia Católica gobernó con tal mano dura en el medievo que para el tiempo del hermano Martín Lutero, allá por 1500 de nuestra era, pues ya mucha gente estaba harta de la Iglesia Católica. Entonces cuando la Iglesia Católica argumentaba algo, pues ellos estaban acostumbrados a huirle a los argumentos de la Iglesia Católica. Y así es como en la actualidad mucha gente de ciencia nada más escucha oír hablar de la Biblia y pues ellos lo contradicen, diciendo que Dios no existe, que la Biblia es solo un libro, cosas, argumentos así, sin darse cuenta que al mismo tiempo hay grandes científicos que apoyan la fe en Cristo y en la Biblia. ¿Sí? En fin, son situaciones que se dan, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros una parte de la misión pastoral, porque cuando un hermano trabaja en una comunidad o un grupo de hermanos trabaja en una comunidad, la verdad es que como nosotros venimos del mundo, tenemos costumbres que a Cristo no le gustan. Y hay algunos que queremos seguir viviendo igual. ¿Sí? Allá en la sierra de Puebla, donde les platiqué que fui hace muchos años, fuimos a visitar a un hermano que vivía él como creyente en fe con su esposa y sus hijos en un terreno.
allá tenía su rancho allá en la sierra. Y yo fui con los hermanos, lo visitamos, hubo una reunión con mucha santidad y todo. Pero ya cuando nos retiramos, los hermanos me compartían el testimonio de ese hermano que era dueño del rancho. Antes de venir a Cristo, al hombre le apodaban el 7 mujeres. Fíjese cómo le apodaban. Y es que no solamente tuvo 7 mujeres, sino que las llegó a tener en la misma casa. Entonces, yo lo conocí al hermano en santidad. Gloria al nombre de nuestro Señor. Pero, pues yo me imagino, y piénsenlo ustedes, que cualquier costumbre que nosotros traemos al venir a la iglesia del Señor, y que al Señor no le agrada, y a nosotros sí, pues nos cuesta trabajo dejarla, ¿no? Entonces, de repente, pues hay entre nosotros quien todavía se da sus emborrachaditas en Navidad o el día de su cumpleaños, ¿verdad? Que pues todavía en una de esas fuma, ¿verdad? Sí. Y desde luego todavía tenemos que ir a exhortar a algunos que corretean a sus esposas con algo para dañarlas, ¿no? Y en este mundo tan liberal también hemos sabido de algunas hermanas que engañan a los hermanos, a los maridos. Fíjense. Entonces, parte del trabajo pastoral, pues es ir precisamente en contra de estos que aman más al mundo que a la doctrina de Cristo, que contradicen la sana doctrina. ¿Sí? Eso es por una parte. Pero por el otro lado, allá en Primera de Timoteo, ¿qué dijimos? ¿Qué? ¿Cuál fue? 4.1. 4.1, sí, ahí en Timoteo 4.1. Nosotros nos damos cuenta que hay además algunos, y curiosamente son religiosos, a veces son los más estrictos en su manera de vivir, pero dice que se desvían escuchando doctrinas de demonios. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que también parte del trabajo pastoral, pues es estar escudriñando las escrituras, y de repente, pues vamos a tener que sacar algunas cosas que no son del Señor, ¿sí? Porque son doctrinas de demonios, ¿sí? Y de repente, pues esas lo que hacen es formarnos una religión bonita, pero no tiene un valor espiritual, ¿sí? Alguna vez los bautistas me explicaron, los bautistas tradicionales me explicaron, que ya no había dones y por lo tanto ya no había milagros y sanidades. Y digo, bueno, pues se entiende que no los tengan. Lo que estudiábamos en la prédica el domingo, en el Evangelio según San Lucas, es que el Señor afirmaba que si nosotros pedimos al Padre, Él nos va a dar de su Espíritu. Entonces yo entiendo que no hay en su vida ni milagros ni dones porque pues no los piden. Ahí están en la alacena, pero pues nadie los pide. Ahí están en el refrigerador y nos morimos de hambre. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? De repente le decimos así a los adolescentes: ¿tienes hambre? Prepárate un huevo, caliéntate unos frijoles, ahí están. ¿A poco no? Bueno, esa parte la entiendo. Pero cuando yo les pregunté que si que bueno, entonces cuando en una iglesia había manifestaciones y había sanidades, entonces ¿quién lo hacía? ¿Sí? Y ellos me respondieron que era el diablo. Así. En algún otro momento fue un argumento parecido con los testigos de Jehová y me respondieron lo mismito. Curioso, ¿no? Que bautistas y testigos de Jehová compartan doctrina. ¿Sí? Y bueno, esa argumentación yo sí la considero doctrina de demonios. ¿Por qué?
porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el que blasfema contra el Espíritu Santo, pues no tiene su salvación, porque la Biblia afirma que es un pecado que no va a ser perdonado. No tienen remisión de pecados. Si ellos no creen que Cristo sana, ¿cómo creen que Cristo salva? ¿Sí me entienden? Es una forma de fe incompleta. Como dice en Apocalipsis, tiene nombre de que vive, pero está muerta. ¿Sí? Entonces, se parecen mucho a la doctrina mezclada que tienen muchos católicos, ¿no? Hay católicos que son muy devotos de la Trinidad, del Sagrado Corazón de Jesús, y pienso que son los católicos mejor orientados. Pero, por ejemplo, los judistas o los marianos, y ya no digamos otros tantos, pues no le creen a Cristo. Cuando uno les habla de lo que Cristo hace en sus vidas, ellos se enojan, se encrespan y se lo adjudican a su santo, ¿sí? O rechazan a Cristo como si Cristo fuera un horror. Les platicaba yo de una ocasión que fui y llegué a una casa y saludé. Simplemente saludé, o sea, ni siquiera les di una bendición ni nada, no, simplemente los saludé. Buenas tardes, ¿cómo están? Y una señora bien radical, católica, que sabía que yo soy cristiano, me responde, dice, muy bien, gracias a la Virgen de Guadalupe. Cuando me dijo eso, pues gloria a Dios, le respondí. Y ya. No hubo más plática, no hubo más nada, pero están rechazando a Cristo cuando los católicos en teoría son cristianos, ¿no? Doctrina de demonios, ¿sí? Ahí están detrás los espíritus inmundos haciendo de las suyas, ¿sí? En fin, y como esas, pues muchas otras. Pero el trabajo de la iglesia es, el trabajo del pastor o de los pastores, ancianos, obispos, pues es estar revisando esa parte. ¿Sí? Si no tenemos una doctrina espiritual y además bíblica, sí podemos tener una religión. O sea, una no quita la otra. Ahí puede estar la religión. Podemos tener lugar de reunión, podemos recoger ofrendas o limosnas, primicias, inventar muchas cosas, podemos celebrar Navidad, podemos salir a evangelizar, pero si la doctrina no es la sana doctrina, entonces cuidado, porque entonces ¿para quién trabajamos? ¿No? Por allí lo menciona Mateo 23, déjenme ver. Mateo 23 es un pasaje bien tremendo porque el Señor les da con todo a los fariseos. Déjenme ver dónde estaba. Aquí está, es el 15. Mateo 23, 15. ¿Quién lo lee, por favor? Amén, gloria a Dios. Fíjense nada más. Entonces, ellos recorren mar y tierra, o sea, la obra es grande, ¿no? Es una forma de misionerismo. Porque dice, recorren mar y tierra, dice, para ser un prosélito. Un prosélito, fíjense, eso es bien interesante, porque un prosélito de los que está hablando el Señor Jesús en ese momento, son los gentiles convertidos al judaísmo, ¿sí? Son los prosélitos, ¿sí? Entonces, los judíos también hacen evangelismo, no todos, porque hay sectas muy difíciles que hacen un gran distingo entre la gente, pero hay judíos que le hablan a la gente
a los gentiles, para presentarles al Dios vivo. Así. ¿Sí? Y estos son de los que habla el Señor Jesús, pero les llama y les dice hipócritas a los fariseos, porque dice, recorren mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tienen al prosélito? ¿Sí? Dice aquí, una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Bueno, porque el judaísmo, como es una religión, aunque sea una religión muy apegada a la escritura, y ahora sí que con tradiciones, con concilios, todo basado en la historia bíblica, en nuestro Señor y Dios, de todos modos es una religión. Entonces, en un momento dado, cuando llega a lograrse el prosélito, el creyente, el recién convertido, se le orienta a tradiciones, pero nada de palabra, o mezclado, ¿sí? Entonces, ahí dice el Señor Jesucristo, dice, lo hacen 2 veces más hijos del infierno. ¿En qué sentido? A que esa persona, pues al estar perdida, en un momento dado es hija del infierno, vamos a decir, a la primera potencia, ¿no? Pero ahora que están siendo religiosos, su misma religión los empuja a duplicar esa situación. ¿Sí? Me acuerdo que una hermana nos platicaba acá de una congregación en Xonacatlán, que resulta que son mesiánicos. Entonces, le invitaron a una célula, ella asistió, era recién convertida en aquel momento, y ella sintió mucha curiosidad y mucho gusto de ir a ese lugar, porque pues eran hermanos. Y resultó que luego la empezaron a orientar a judaizar, ¿sí? O sea, a no comer carne de cerdo, a reunirse el sábado, y le empezaron a leer la cartilla, ¿sí? Pero como ella tenía una carga muy fuerte, en aquellos momentos ella necesitaba liberación en su vida, ¿sí? Cuando ella les expuso su necesidad, le dijeron que no, que eso no podía ser, que lo que ella tenía era un problema psiquiátrico, ¿sí? Que tenía que atenderse. Hay pasajes en la palabra que nos dicen paz, y curan con liviandad la llaga de mi pueblo. ¿Sí? Entonces pues la hermana la mandaron a su casa con sus problemas, pero con su reglamento de todo lo que tenía que hacer y no hacer. ¿Sí? Y por supuesto, si ella accedía a hacer todo eso, pues lo iban a admitir. Pero si ella no admitía hacer todas esas cosas, pues no iba a tener lugar en esa congregación. Fíjense. Entonces le dieron un vestido para que se lo pusiera y así quedara acorde a lo que ellos decían. Esa es la religión. ¿Sí? Hermana Rita, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está usted? Bendiga, hermano. Gloria a Dios, qué gusto de verla. ¿Qué tal el camino? ¿Perdón? ¿Qué tal el camino? Es que cuando habla rebota con algún otro micrófono y no entiendo. A ver, déjeme ver quién tiene micrófono. A ver, cierren sus micrófonos tantito para que me entienda la hermana. Le digo que cómo le fue de camino, hermana. Pues bien, está siempre algo larguito, pero gracias a Dios llegamos bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Mucho gozo. Ahí es Rita Irene, que la vi por allá. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Gloria a Dios, ya ve. Se ven en todos lados. Pero llegué. Gloria a Dios, qué bueno. Muy bien. Pues estamos hablando de muchas cosas, usted ya sabe. Le va a tocar ver el video para, si no le hago un super resumen, van a decir los hermanos, no, otra vez ya no se regrese. Gloria a Dios, muy bien. Entonces,
pues estamos hablando ahorita en Mateo 23, ¿no? Ese fenómeno tan tremendo de los fariseos. Si nosotros queremos en un momento dado no caer en eso, pues nos hace falta distinguir todo esto que hemos venido platicando, ¿no? Hay una línea espiritual que es muy distinta de la línea institucional o religiosa. Y tiene que estar basada en la palabra, aunque sea difícil. Aunque sea difícil, hay que buscarlo. Porque si es más sencillo, no vaya a ser que nos lleve a condenación en lugar de bendición. Si es más sencillo, no vaya a ser el famoso camino fácil que nos muestra el Señor en la parábola, ¿verdad? Amplio es el camino, recto, que lleva a la perdición, ¿sí? En cambio, el otro camino, pues siempre va a tener sus problemas, pero de ese llegamos con el Señor porque llegamos. Amén. Es algo bien interesante porque cuando nuestro Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nosotros a veces vemos al Señor tan grande, tan magnífico, que decimos, yo llego a Cristo y ya. Pero nuestro Señor es difícil. Es un Dios exigente. Amén. Su Cristo es exigente. Si nosotros vemos a Cristo como fácil, pues la verdad es que ignoramos que el camino difícil es el que nos lleva a la salvación. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Y allí vemos precisamente parte de todo esto, porque la religión y la doctrina de demonios de ninguna manera nos van a querer llevar al Padre. ¿Sí? Nos van a llevar a muchas cosas. Apenas creo que antier estaba viendo un anuncio de los mormones en YouTube. Por más que lo quise regresar para volverlo a ver, ya no pude. Y no quiero meterme a la página de ellos porque me van a saltar con 20,000 spots y correos y todo, ya no me los voy a poder quitar de encima. Pero estaba yo atacado de la risa, porque comenzaron una explicación muy, muy interesante al respecto de la iglesia de hoy y de por qué las iglesias se ven diferentes. Y empiezan hablando que nuestro Señor Jesucristo, pues Él vino, estableció la iglesia, empezó, etcétera, ¿no? Y de repente, en un punto en el que ya está uno encandilado por los dibujos, por la voz tan modulada, todo esto, la didáctica del anuncio, dice que Dios envió a su profeta, José Smith, y le reveló que así, asado. Y ya, cuando nos dimos cuenta, ya nos metió en el mormonismo, ¿no? ¡Qué bárbaros! Pero ese es el punto. Yo recuerdo que mi hermano me decía que a él le encantaba la idea del mormonismo, porque decía él, dice, es una religión magnífica, es una organización magnífica, dice, te da todo, ¿sí? Y él insistía a mi mamá en que se hiciera mormona. Por supuesto mi mamá no le hizo caso, bendito sea el nombre del Señor, pero las religiones son así. Son enseñanzas de hombres o doctrinas de demonios, tradiciones de hombres, perdón, o doctrinas de demonios, que al final de cuentas no nos llevan a Cristo. Entonces, buena parte del trabajo pastoral va a ser el cimentarnos en la doctrina sana. Si un hermano que viene de fuera como pastor, en un momento dado no hace esto, no siempre es que tenga la mala idea de no querer para apropiarse, o no pensemos tan mal, aunque sí pudiera darse, ¿verdad? Que tenga una intención diferente. Pero si un hermano que viene de fuera no establece una sana doctrina, pues cuando el hermano deje de poder asistir, ¿qué va a pasar? ¿No? Es como, por ejemplo, miren, cuando yo era católico, iba yo de parte de la Iglesia Católica, con mi familia, fuimos enseñados a eso, visitábamos asilos. Bendito sea el nombre del Señor, que no se nos quitó la costumbre cuando nos hicimos cristianos.
siempre hay viejitos a los que apoyar. Pero el punto es que en aquel entonces íbamos de parte de la Iglesia Católica a visitar asilos y se les llevaba a los ancianos, se les llevaba comida, se les llevaba ropa, se les cantaba, se platicaba con ellos. Una obra muy bonita, ¿sí? Pero era desgarrador darnos cuenta que a la semana siguiente los encontrábamos en la misma miseria, ¿sí? La cosa es que los asilos que nosotros visitábamos eran asilos sumamente pobres. Recuerdo una anciana que estaba sentada en una silla de ruedas, desnuda de la cintura para abajo. Solo tenía una pierna. La razón por la que estaba desnuda era porque se orinaba. Y pues había que limpiarla. Y las señoras que fueron de parte de la congregación del Verbo Encarnado, otros les digo que son algunas denominaciones católicas muy cercanas a nuestro Señor, del Verbo Encarnado, recuerdo que dulcemente le hablaron, la apapacharon, la vistieron, le pusieron una calceta tejida a mano en su piececito. A los 15 días que regresamos la mujer estaba igual. Hace falta algo más que buenos deseos para hacer la obra del Señor. Tiene que permanecerse. Entonces la obra institucional en realidad tiene que corresponder a una especie de patronato, ¿sí? Donde en un momento dado se supervise que la parte espiritual se está llevando a cabo en lo material y que haya una correspondencia, ¿sí? Cuando nosotros vamos y visitamos a los hermanos y les llevamos un canto y hacemos oración en su casa, pero no les discipulamos para que lleven una sana doctrina, a los 15 días van a estar igual, ¿sí? Y obviamente va a haber quien lo acepte y quien lo rechace. O sea, digo, finalmente en Cristo hay libertad. Pero lo que el Señor a nosotros nos manda es ir y cuidar que no se enseñe una doctrina diferente a la de Cristo. Amén. Si alguno quiere vivir en pecado diciéndose cristiano, bueno, tampoco lo podemos impedir. Pero lo que sí podemos impedir es que abiertamente se piense que eso está bien. Y entonces tenemos que exhortar. Amén. Y se hace con amor. Pero de ninguna manera tenemos que dorarle la píldora, valga el comentario actual, ¿verdad? Hacerle creer que con alguna cuestión que participe en la iglesia, que con eso ya es suficiente, ¿sí? Porque de repente, pues, si una persona da diezmos, si una persona compra instrumentos o de vez en cuando invita al pastor a comer o lleva despensas, lo ponemos en buenos lugares. No debe ser así. Tiene que haber una sana doctrina. Si la sana doctrina no se establece, entonces lo que va a pasar es que año tras año vamos a ver que la cosa no cambia. Y no vamos a cumplir ni trascender en la palabra, porque Deuteronomio 6 dice, estas palabras que yo te mando las vas a hablar, ¿sí? Con tus hijos, ¿sí? En tu casa, cuando estés en el camino, ¿sí? Y esto lo vas a colgar en los postes de tu casa, en tus puertas va a estar ahí. Manifiesto ¿qué? La palabra de Dios. Pero si no hacemos eso, entonces gran labor pastoral es, desde luego, visitar a los hermanos. Desde luego orar por los enfermos, hacer oraciones y ver que se haga un servicio para la alabanza de la gloria del Señor. Amén, aleluya. Pero si no se establece una sana doctrina, ¿sí? La cosa quedó igual. ¿Sí? Y parte de la enseñanza de la sana doctrina es que de la misma localidad hay hermanos que crezcan. ¿Por qué? Porque si no, a los 15 días van a tener la misma hambre. Claro, en el caso de los ancianitos que yo les platico, de aquella pobre mujer de una sola pierna, ya no tenía la capacidad de asearse, de vestirse, de defenderse, ¿sí?
le había sido robado todo orgullo y todo honor. Pero yo creo que nuestros hermanos sí pueden hacer algo, sobre todo porque son familias, porque son jóvenes, porque son niños, ¿sí? Entonces enseñar al niño, conforme crezca, instruye al niño en su camino, ¿sí? Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. De repente cometerá errores, pero si la iglesia está presente y es una iglesia espiritual, lo exhortará. Y exhortar no es con un instrumento de estos, ¿no? No, es con amor. Amén. Es con amor, aunque de vez en cuando sí, un método conductista educacional es el matamoscas, ¿no? Yo de repente lo aplico. Hasta me compré uno para que no tenga moscas. Es exclusivo para mis niñas. Pero en realidad la cosa es que nosotros tenemos que enseñar fundamentalmente en amor y con ejemplo. Y con una instrucción que deje algo para que crezca. Ya cuando de plano se salen del huacal, bueno, viene la disciplina. Y obviamente en la iglesia no vamos a usar un matamoscas. Vamos a llegar a un acuerdo, conforme dice la palabra, también, conforme dice la palabra, hay un método de disciplina bíblico. Para que cada hermano pues vaya entendiendo cómo va la cosa, ¿sí? Entonces, es algo también interesante porque en la iglesia cuando uno pone en disciplina a alguien, ya se va de la iglesia. Nadie quiere poner en disciplina a nadie porque se va de la iglesia. No, momento, también hay que revisar eso. La disciplina es para edificación. La disciplina es en amor. Y entonces se va a dar el caso contrario. Hermanos que agradecen la disciplina. ¡Ay, dónde hay uno de esos! Bueno, tiene que haberlos, ¿amén? Tiene que haberlos porque la disciplina es en amor, ¿sí? Y ahí es donde la cosa cambia, ¿amén? ¿Comentarios hasta allí? ¿Dudas, preguntas o berrinches, mis hermanos? ¿No? Gloria a Dios. Bueno, yo tengo que comentar. Sí, mi hermano Jorge, diga usted. No, de cuanto a está hablando de la doctrina que se debe de enseñar. Yo creo que valdría la pena, no sé si más siga, pero valdría la pena como que ver cada punto de la doctrina, no sé. Porque sí hay mucha confusión también en cuanto a, por ejemplo, qué cosas de las que vienen en el Antiguo Testamento o que vienen en el Nuevo. Hay algunas cosas que no especifica cómo, nada más qué hacer, ¿no? Yo entiendo por la doctrina lo que tiene que hacer, se tiene que hacer dentro de como cuerpo de Cristo. Entonces cada punto de eso, no sé, la alabanza, las sanidades, todo ese tipo de cosas, el bautismo, la comunión, todas esas partes, digamos, de cuando es la doctrina, estaría bien especificarlas y a lo mejor tampoco no va a quedar cada una de ellas, pero sí valdría la pena como andar en eso, ¿no? Decir, esta doctrina aquí dice, esta a lo mejor, bueno, el ejemplo uno que ha tocado es el de los diezmos, por ejemplo. Y algunos dicen, no, pues este es del Antiguo Testamento, otros no, pues este es del Nuevo. Otra, por ejemplo, la alabanza, ¿no? Eso en el Nuevo Testamento ya no se dice, ¿no? Pero en el Antiguo es donde está justificado. Ahí hay como que yo pienso que hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Para tratar de cada punto de la doctrina, explicar esto, se debe tomar del Antiguo por estas situaciones, por el Nuevo, por esta. Porque si, por ejemplo, muchos de los que trataban de judaizar, se basan en que está escrito ahí en, no sé, en Deuteronomio, ¿no? Sí. O está en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero lo vino a rectificarlo a Jesucristo, ¿no? Amén. O el Evangelio. Sí. Y hay algunas, pues, muchos hacen doctrina de las cosas que están en el Antiguo Testamento, ¿vale? También del, bueno, pero cómo enfocarlo, ¿no? A lo que es ahora la iglesia actual. Creo que sí, sí. Amén.
Sí, sí, mi hermano. Sí, de hecho, fíjense que esa es parte de del gran trabajo que los pastores tienen, ¿sí? Y que también nos deja ver que, pues, que en un pastor, a pesar de que haya pastor o pastores en una congregación, no pueden quedar aislados de otros pastores, de otros grupos. Porque se tiene precisamente que llevar a cabo un gran trabajo al revisar la escritura y ver de todo lo que hay en la escritura, pues lo que propiamente nos importa hoy en nuestro caminar diario, ¿sí? Y, y es un trabajo tan grande, pero tan grande, que por eso en la misma Biblia el Señor no nos dice un número en específico de mandamientos o de puntos doctrinales. No, no los dice. O sea, si ustedes buscan el saber que son 600 y tantos mandamientos, eso no lo dicen los judíos de ahora, ¿sí? Los mesiánicos. Pero la Biblia misma no dice hay tantos mandamientos, no. ¿Sí? El único que menciona el Señor Jesucristo como tal es el amarnos los unos a los otros, ¿sí? Además, desde luego, del amar a Dios. El Señor lo supersimplifica debido a lo complicado que llega esto a ser. Pero yo creo que sí estaría muy bien, y es el propósito precisamente para estos estudios, mi hermano Jorge, que vayamos nosotros tratando de organizar un poquito todos estos puntos. Y yo quisiera adelantarles que, pues, la particularidad principal que tienen estos puntos doctrinales que tenemos que conocer hoy es que tienen que ver con nuestra vida actual. No sé cómo llamarle, que sean pertinentes a nuestra vida o que sean contemporáneos a nuestra vida. Porque hay muchas cosas en la Biblia que a querer y no quedan atrás. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ese tiempo, ¿sí? Y que con sabiduría tenemos que entender, no es que el Señor haya fallado, no, ni que la palabra falle, no, sino que el Señor lo reservó a cierto tiempo. Miren, por ejemplo, los sacrificios animales. Independientemente de discutir si podemos hacer o no sacrificios animales, digo, para no entrar muy profundamente, no hay templo en Jerusalén. Así. No hay templo en Jerusalén. Entonces, pues no nos corresponde a nosotros, ¿sí? O por otro lado, algunas cosas que sí tendríamos que revisar, pero que en la Biblia no aparecen, como por ejemplo ver la televisión o ir al cine. Habría que buscar cómo imagínense, o sea, escuchen lo que voy a decir, ¿cómo podemos ir al cine de acuerdo a una vida cristiana bíblica? Pues si la Biblia no menciona el cine, ¿sí? Claro, habrá que disertarlo, pero tiene que ser contemporáneo a nuestra vida, aplicable a nuestra vida. Si ya no es aplicable en nuestra vida, entonces, pues tiene que quedar atrás como un ejemplo, ¿sí? Esa sería una buena parte de muchísimas doctrinas que nosotros tenemos que revisar, ¿sí? Y de ahí partir, a lo mejor logramos hacer una clasificación, no lo sé. Creo que sería un poco ambicioso, pero es posible, ¿no? En fin, gloria a Dios. ¿Algún otro comentario? Sí, estoy de acuerdo con el hermano, el comentario que hizo. Sí. Yo creo que esa pregunta pues, nos la hemos hecho mi esposo y yo, porque a veces él me pregunta, me está diciendo algo del Viejo Testamento. Ajá. Y yo le digo, no, le digo, eso ya no aplica, eso era del Viejo En el Viejo. Testamento. Ahora con la vida de Cristo Jesús ya eso cambió. Pero a veces también yo me confundo, porque a veces mi hija también me pregunta, me hace ciertas preguntas y le digo, no, eso ya no aplica ahora con la venida de Cristo Jesús, ya no es así, pero a veces me quedo yo también confundida respecto a eso. Sí, yo también tenía esa pregunta que el hermano hizo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, mi hermana. Pues sí, pues el propósito acá es
precisamente resolver todas estas dudas, ¿sí? Entonces, yo les he comentado en varias ocasiones y pues se lo sigo haciendo. Cuando tengan ustedes una duda de ese tamaño, escríbanlo, anótenlo, para que lo formemos en una serie de comentarios. A veces es difícil ordenarlo como tal, porque son muchas cosas. Pero miren, por ejemplo, ahorita se me ocurre un tema de la ley, qué cosas están vigentes todavía y qué cosas quedaron atrás. Así. Y tratar de desarrollarlo para aclarar mucho de la vida cristiana actual. ¿Ven? Ese sería uno. Ahora, otros temas, uno que tenemos entre ojos desde cuando platicar en grupo, es acerca del matrimonio. Fíjense que ahorita que estamos en la cuestión esta de la pandemia, ya van varias ocasiones en donde yo escucho de parejas que están por casarse y que se ven frustrados y dicen, no nos podemos casar porque no nos podemos reunir. O sea, no podemos hacer la boda, ¿sí? Y están muy preocupados porque dicen, no nos podemos casar, ¿sí? Y entonces surgen dudas ya de antaño, porque algunas congregaciones dicen que el matrimonio civil solamente no es suficiente para declarar a un matrimonio como tal. Y por otro lado, nuestro gobierno, eso está en la ley, nuestro gobierno no considera que un matrimonio esté establecido solamente con la ceremonia de la iglesia. Es más, como iglesias tenemos prohibido casar a alguien que no nos presente su acta de matrimonio. Estamos obligados como iglesia a ver el acta de matrimonio. Si no hay acta de matrimonio, no casamos a nadie. Así, por ley. Y entonces surge esta cuestión, ¿qué pasó con el matrimonio, no? Y del matrimonio al divorcio, o al segundo matrimonio, si es que se dio un divorcio, ¿sí? Ahí hay un tema muy interesante que ver, ¿no? Desde luego lo que decíamos de la economía, decía nuestro hermano Jorge acerca de los diezmos, pues también ese siempre pega, ¿sí? Y variedades, porque ahora no nada más hay diezmos y ofrendas, hay en algunas congregaciones primicias, ¿sí? Que la gente da su primicia. ¿En qué consiste y por qué? Y si se hace o no se hace, pues cómo hacerlo, ¿verdad? En fin. Pero ya les digo, anótenlo. Por lo pronto, yo esperaba que hoy estuviéramos más del grupo, porque les había yo prometido un tema que se llama Casa de Dioses, ¿se acuerdan? Sí, nada más que ya no lo brincamos. Ahora queda para la otra semana. Sí, Casa de Dioses, pero no sé si lo investigaron. ¿Alguien investigó algo? ¿Sí? Ok, bueno, no anticipen, vamos a verlo la próxima semana. Pero vamos a hablar acerca del establecimiento de las iglesias. O sea, lo que está detrás es la razón por la que se establece una nueva iglesia. Ese es en realidad el tema. Y el pasaje a analizar es ese allá en el libro de los Jueces. Me parece que es Jueces 7. No me acuerdo exactamente del pasaje, pero ya hablaremos de él. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Pues ya son las 9. Vamos a terminar, ¿les parece bien? Gloria a Dios. Muy bien. Perdón, mi hermano. Oh, muy bien, ya nos cerraron el panel. Ok, vamos a hacer oración, ¿les parece bien? Bueno, hoy nuestros hermanos de Doctor Mora nos acompañan. Es una grande bendición que estén ustedes acá, hermano Refugio, porque como hemos dicho anteriormente, el Señor nos está dando un tiempo de privilegio. Déjenme platicarles, yo no estoy como el resto de mis hermanos en Estado de México, en Nesa, no,
Yo estoy en Temuaya, Estado de México, del lado de Toluca, ¿sí? Entonces fíjense qué cosa tan preciosa, porque nos podemos ver como hermanos a unas distancias que en el tiempo del apóstol Pablo no se podía, ¿sí? Hoy somos muy privilegiados en verlos, en tenerlos con nosotros desde Doctor Mora. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, pues vamos a orar juntos, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Cierren sus ojos un momento. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos permites tener como hermanos, por la unidad que nos das en el Espíritu, por el amor que nos das en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, aunque estamos en lugares tan distantes unos de otros, bendecimos juntos tu nombre como una sola iglesia, declarando tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor. Y te bendecimos pidiéndote que a través del Espíritu Santo hagas una obra en nuestro corazón y en nuestra mente para recordarnos las palabras que tú hablas, de tal manera que nuestra vida sea una vida espiritual, no una religión más, sino el seguirte a ti en fe, sabiendo que Cristo viene pronto y que tú, nuestro Padre, nos llamas hacia ti para glorificarte, Señor, como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Gracias, Señor. Bendecimos así esta reunión y te damos la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pues ya estamos. Con esto terminamos.